en los principales supermercados y tiendas del país. En Esmeraldas recapturaron a 5 de los 48 presos que se fugaron en medio de la toma del centro carcelario. Otros 3 fueron asesinados. El ministro de Finanzas, Juan Vega, asegura que la guerra interna costará al país $1.020 millones al año e insiste en elevar el IVA para financiarla. Los jueces que volvieron al trabajo presencial en Guayas, Esmeraldas y Cotopaxi aseguran que no hay garantías para su seguridad. El Consejo de la Judicatura revocó la extensión de funciones de 6 jueces de la Corte Nacional, entre ellos 3 mencionados en el caso Metástasis. 80% de los eventos culturales y artísticos en Quito y Guayaquil. Le Vistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Gracias por comenzar esta semana informativa con Televistazo. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. La búsqueda de los prófugos marca la jornada este lunes. Cárceles, la debacle del Estado. En Esmeraldas fueron recapturados 5 de los 48 reos que escaparon de la cárcel. Otros 3 presos fueron asesinados. Tras la intervención militar a esa prisión se verificó la ausencia del grupo, como informa Bessie Granja. Los operativos de búsqueda se intensificaron la noche de este domingo tras la intervención en la cárcel de Esmeraldas, que se ejecutó desde el sábado luego de la liberación de 11 personas retenidas. Tras colocarlos a los reos en el piso y contarlos uno por uno, no constaban 49 de un total que, según cifras del SNAI, son 1.401 presos. De estos 49 PPLs que no constan, que no fueron contabilizados, 48 son aquellos que se está considerado como fugados y un fallecido. De los 48 PPLs fugados, 5 fueron recapturados. También se conoce que 3 de los reos que evadieron los controles fueron asesinados en distintos barrios de la ciudad. Para los operativos, las autoridades ingresaron con un vehículo táctico Cobra. Los elementos del orden recorrieron cada celda. Hasta la madrugada del día de hoy se encontró un fusil calibre .556 de larga distancia, 5 pistolas y revólveres, 4 pistolas y un revólver, 18 alimentadoras, un total de 1.464 municiones, 9 artefactos explosivos. Inclusive descubrieron huecos en el piso que le permitía a los privados de libertad conectarse con otras celdas. Como un acto simbólico, cada día las autoridades cantan el himno nacional y piden a los reos participar de este gesto cívico. En esa prisión las acciones de control continúan para localizar a 40 presos. Avance, avance, avance. Hubo más intervenciones en otras 5 cárceles. A la de Cotopaxi ingresaron casi 2.000 uniformados entre militares y policías y el operativo duró cerca de 10 horas. Tanques de guerra, camiones con militares y buses con policías. Así fue la nueva intervención de la cárcel de Cotopaxi, que duró cerca de 10 horas y que arrancó la noche de este domingo. En esta nueva acción participaron 758 miembros de las Fuerzas Armadas y 1.200 policías, además de 2 tanques de guerra, 12 vehículos Cobra y 13 tanquetas para retomar el control del centro. Por ahora se esperan los resultados de este operativo. En
En el Centro de Rehabilitación Social de Archidona, en Napo, 500 uniformados del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresaron para tomar el control de esa prisión. Allí las operaciones se cumplen desde esta madrugada. En el interior de esa prisión, las autoridades encontraron cuchillos, droga, municiones, teléfonos celulares, televisores y hasta un vehículo de alta gama color blanco sin placas. También se detectaron logos en las paredes y pancartas con imágenes alusivas al grupo narcocriminal Los Lobos. Allí las operaciones continúan. La cúpula de las Fuerzas Armadas presentó a la Asamblea el informe del último trimestre. Además, analizaron los proyectos de ley pendientes y el presupuesto militar. Paul Romero cubrió el hecho. La cúpula militar rinde cuentas a la Asamblea. Este lunes, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y los 3 comandantes de fuerza presentaron el informe de operaciones y resultados a los asambleístas de la Comisión de Seguridad. La reunión duró 1 hora y fue reservada. 2 legisladoras asistieron de forma presencial y 5 participaron de manera virtual. Por prohibición legal, el mando militar no proporcionó detalles de la información entregada a la comisión parlamentaria. Sin embargo, las legisladoras Inés Alarcón y Alexandra Castillo dijeron que el mando militar entregó datos sobre los resultados de las operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, el presupuesto, inversiones, planes estratégicos para enfrentar a los grupos delictivos calificados por el gobierno como terroristas. El presupuesto para el sector de la defensa en 2024 es de $1.194 millones. Este año se ejecutarán algunos proyectos de inversión que firmó el gobierno anterior por $600 millones para comprar helicópteros, aviones, vehículos. Los parlamentarios expresaron sus inquietudes sobre el financiamiento que deberá conseguir el gobierno por el conflicto armado interno. Estamos en guerra, necesitamos dinero para afrontar. Nuestros enemigos nos sobrepasan en armas, nos sobrepasan en dinero y nos sobrepasan en todo el conjunto como tal. Debemos ser conscientes de eso, conectarnos con la realidad. El ministro de Defensa y el mando militar no respondieron preguntas de la prensa. Violencia. ¿Cuánto nos cuesta? El 80% de los eventos han sido cancelados en el país tras la declaratoria de conflicto armado interno, según la Federación de Cámaras de Turismo. La mayoría en Quito y Guayaquil, como informa ahora Fabiola Santana. El sector turístico comienza a sentir los estragos de la crisis armada interna. La Federación de Cámaras Provinciales de Turismo señala un 80% de cancelaciones de eventos culturales y artísticos en esta semana, principalmente en Quito y Guayaquil. Aún calculan las repercusiones económicas en la cadena de servicios que va desde pasajes aéreos, hoteles, restaurantes y visitas a otros puntos turísticos. En los hoteles de Quito reportan un 20% de cancelaciones que proviene de turistas extranjeros y en Guayaquil un 90%. Hay temor pues las aseguradoras de salud y vida no están brindando coberturas a Ecuador. Los hoteles por ahora se sostienen con los eventos corporativos. Las aseguradoras internacionales en estos conflictos no cubren, lo están cubriendo los seguros nacionales. Entonces es posible que haya acuerdos para que el pasajero que venga tenga una póliza con una compañía nacional que toman los operadores internacionales con la contraparte local. La cancelación de turistas extranjeros también la reportan las empresas de turismo receptivo y se evidencia en los puntos turísticos. Este operador tenía previsto recibir hoy a 20 personas, pero finalmente acudieron 2. Nos han cancelado visitas para este mes y para julio y agosto. Los pocos que han llegado ha sido por presión y por habido comunicación directa. No, en ningún momento me he sentido inseguro. Siempre hay que tomar las medidas del caso, ¿verdad? Como en todas ciudades del mundo, pero nos hemos sentido muy bien. Aún no hay decisiones tomadas entre el sector privado y el Ministerio de Turismo. Sin embargo, la Federación de Cámaras de Turismo calcula que el movimiento económico podría disminuir a la mitad en Carnaval, fecha en la que se mueven alrededor de $120 millones y 1.200.000 turistas. ¿Y cuánto le cuesta al comercio y a las industrias la guerra interna? Por cada día sin clientes pierden 317 millones. Diego Cuenca con más detalles.
La violencia criminal afectó la psicología ciudadana, que desde el martes pasado vive con temor y ha preferido guardarse en sus casas. Eso impactó la economía de los negocios, que por miedo cerraron sus puertas el 9 y 10 de enero. El Comité Empresarial Ecuatoriano, en una primera evaluación, determinó las pérdidas en el sector comercial e industrial a escala nacional. El impacto no lo podemos ver solamente en el numérico de lo que se pierde día a día, que de acuerdo a nuestras estimaciones supera los 300 millones de dólares, por cada día que no podemos tener una actividad económica fluida. Eso incluye los servicios que se dejan de brindar, eso incluye los comercios que dejan de vender, los servicios que dejan de prestarse, pequeños comercios, grandes empresas, en general, el país caotizado y con miedo, lógicamente no puede producir en las proporciones y cantidades que normalmente que habitualmente se dan. Entre los afectados está el gremio de restaurantes, que recién este fin de semana empezó a reactivar sus ventas a cuentagotas, principalmente en 61 locales de Guayas. Si lo consideramos desde este martes, hablamos de un 75% de reducción de las ventas. Poco a poco vemos que se ha restablecido. El viernes, el sábado, se han mejorado un poquito las ventas, pero sigue estando muy baja para lo que estamos. El sector agrícola en el país también salió golpeado, aunque solo durante el pasado martes. Ese día perdieron al menos $1 millón por un cuello de botella en las vías, que causó atrasos en la entrega de mercadería, que van en contenedores hacia los puertos o a bodegas de almacenamiento. Si es que la interrupción fuese de varios días, ahí sí la pérdida sería muy grande, porque el país produce aproximadamente $30 millones de producción agrícola de promedio diariamente, ¿no? Desde la semana pasada, la dinámica comercial cambió en medio del conflicto armado, porque las empresas han decidido invertir entre el 10 y el 15% de su presupuesto para fortalecer la seguridad privada. Policías mexicanos rescataron a 726 migrantes en una bodega en el estado de Tlaxcala. Entre ellos hay ecuatorianos. Merlis González informa que había 75 menores de edad que viajaban solos. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de centenares de migrantes en una bodega abandonada de la ciudad de Coatzomulco, en el centro de México. Según la denuncia, habrían sido trasladados en camiones y encerrados ahí durante la noche. La policía llegó y encontró a 726 ciudadanos procedentes de Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Entre ellos había 75 menores de edad que viajaban sin sus padres. Los agentes detuvieron a 6 sospechosos acusados de tráfico de personas, mientras que los extranjeros fueron trasladados a un auditorio para ser procesados por las autoridades migratorias y coordinar su deportación. $1.020 millones necesita el gobierno al año para costear la guerra interna. ¿Qué financiamiento plantea? Al volver, le contamos. La guerra, ¿cómo se financia? El gobierno necesita $1.020 millones para financiar el estado de conflicto interno. Y la única vía que por ahora consideran es en el aumento en tributos como en el IVA. Lo revisamos mejor. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, defendió este lunes el proyecto de ley que analiza la Asamblea Nacional y que implica el incremento del IVA al 15%. Puntualizó que de los $1.071 millones que se espera recaudar con la medida este año, enfrentar el estado de guerra le costaría al país $1.020 millones. La expectativa del gobierno es que el incremento del IVA se apruebe en la Asamblea Nacional. No se dieron detalles sobre un plan B, pero sí se informó que el ministerio trabaja en un plan económico que incluye la focalización de subsidios. Que aquí podamos tomar las medidas de responsabilidad fiscal, podamos enfrentar y dar recursos adicionales para la guerra, para combatir la delincuencia. Eso creo que son los temas fundamentales y que
tomando esta responsabilidad que estamos tomando, que de ninguna forma decimos que es suficiente, que hay todavía mucho espacio por recorrer hasta tener una caja fiscal totalmente equilibrada. Yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación y van a aprobar los 3 puntos que estamos solicitando en IVA. El ministro Juan Carlos Vega defendió la iniciativa porque dijo que es de fácil e inmediata recaudación. Añadió que para el Ecuador es difícil en este momento solicitar un préstamo internacional a multilaterales porque el riesgo país ha superado los 2.000 puntos. El correísmo no apoyará el incremento del IVA y propone revisar otros impuestos. Patricio Díaz informa. El correísmo considera que no se puede tocar el impuesto al valor agregado IVA. Dicen que no discrimina y afecta a todos los ciudadanos. Por eso proponen la revisión de otros tributos. Plantean que se incremente, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que está en 3,5%, y que pase al 5%. Con lo que consideran, se podrían recaudar cerca de 600 millones de dólares. La mayoría de la población no maneja cantidades grandes como para decir, uy, me voy de vacaciones y voy a llevar $20.000, como para hacer un aporte significativo Entonces, ¿quiénes van a hacer? Los grandes capitales. Además, señalan que se pueden aumentar los productos que pagan el impuesto a los consumos especiales, ICE. Como el licor, como las bebidas azucaradas, como los alimentos que al final del día provocan mayormente daño a la salud. La Revolución Ciudadana propone también un impuesto único a grandes capitales, sobre el $1.000.000, así como a las utilidades extraordinarias de la banca. A pesar de la recesión económica, de la crisis económica, tiene y registra ingresos y utilidades históricas. Entonces, ¿por qué les estamos pidiendo un sacrificio adicional a alguien que ya vive día a día con sacrificio y no a los que sí pueden? Y señalan que entregarán estas opciones a la comisión encargada para que se incluyan en el informe que va al Pleno. De lo contrario, presentarán un informe de minoría con el planteamiento de sus propuestas. El gobierno cuenta con un nuevo mecanismo para mejorar su liquidez, el sistema por el cual los grandes contribuyentes pagarán mensualmente el impuesto a la renta. Francisco Garcés muestra cómo funciona. Desde febrero, los grandes contribuyentes empezarán a pagar al SRI la autorretención del impuesto a la renta. Este nuevo mecanismo fue aprobado por la Asamblea en la Ley de Eficiencia Económica para que el gobierno tenga algo más de liquidez. Los grandes contribuyentes son 510 empresas que en conjunto pagan más del 50% de los impuestos nacionales. Entre ellos están petroleras, bancos, telefónicas, los grandes supermercados, constructoras, empresas mineras, cooperativas, entre otras. Por cada actividad económica se definieron los porcentajes de autorretención que van entre el 1 y el 9% de la facturación mensual. Por ejemplo, el sector de agricultura pagará hasta el 5%, las constructoras hasta el 7% de su facturación mensual, los bancos hasta el 5% y las empresas de salud hasta el 9%. Solo una empresa cervecera, una de materiales de construcción, una de seguros y la que brinda el servicio de Uber pagarán el 10% de sus ingresos mensuales al SRI como autorretención. El pago se hará al mes siguiente de la facturación y al final del año se calculará el impuesto a la renta total. Si lo pagado mensualmente es menor a lo que se debía pagar, se hará una liquidación por el faltante. Y si el valor es mayor, la diferencia se convertirá en crédito tributario. Por esta vía, el gobierno espera obtener cerca de $190 millones mensuales. Antes de la vigencia del nuevo sistema se aplicaba la retención en la fuente. Es decir, era el comprador o el cliente que retenía un porcentaje del valor del impuesto a la renta por la compra o el servicio adquirido. Valor que se reflejaba en el pago anual del impuesto de cada contribuyente. Con la autorretención, el gobierno busca hacer frente a la falta de liquidez que en el 2023 le causó sumar deudas por más de $3.500 millones con proveedores, sin contar con las que acumuló con los gobiernos locales y la seguridad social. 4 jueces de la Corte Nacional terminarán su periodo el 3 de febrero por decisión del actual Consejo de la Judicatura, que revocó las decisiones de Wilman Terán y Javier Muñoz, ahora procesados y presos. Jacqueline Rodas cuenta quiénes son.
El actual Consejo de la Judicatura, presidido por Álvaro Román, revocó la resolución que extendía hasta el año 2030 las funciones de 6 jueces de la Corte Nacional. Con esta decisión, les queda 2 semanas en el cargo a Luis Rivera, Byron Guillén y Walter Macías, mencionados en los chats del caso Metástasis y pertenecientes a la Sala Penal, y a Fabián Racines de la Sala Administrativa. Su periodo termina el próximo 3 de febrero. Mientras los jueces Felipe Córdoba y Rosana Morales cumplirán funciones hasta 2027 como estaba previsto originalmente. Así, se deja sin efecto el cuestionado beneficio que en septiembre pasado otorgó a los magistrados el expresidente de la Judicatura Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz, mediante su conocida mayoría de 2 votos de 5. Ahora ambos están presos en la cárcel 4 de Quito, procesados por obstrucción a la justicia y Terán también por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Pero la próxima salida de los 4 jueces crea un complejo escenario en la Corte Nacional. Con la reciente suspensión del concurso no existen sus reemplazos y ya se habla de prórroga. Además, en febrero viene la elección del nuevo presidente del organismo, que requiere al menos 12 votos, y si salen los 4 magistrados, solo habría 11 titulares para participar en la votación. 4 procesados en el caso Metástasis movieron en sus cuentas más de $100,000 en 2 años. Un abogado tuvo ingresos por más de $2 millones. Diego Puente con la información. El dinero no paraba de entrar y salir de las cuentas de procesados en el caso Metástasis. En el expediente constan informes de la Unidad de Análisis Financiero que develan millonarios ingresos. Por ejemplo, que el abogado Armando Vicente Flor tuvo entre 2022 y 2023 ingresos efectivos por $2,3 millones y egresos por $2 millones. Tenía además inversiones, negocios fiduciarios, compra y venta de carros y de inmuebles. La Fiscalía asegura que Armando Flores Aguirre funge de testaferro de los bienes de Leandro Norero y que como abogado brindaba asesoramiento legal, tributario y empresarial para cometer fraudes procesales y así retener los bienes de Norero. Javier Alexander Novillo tuvo depósitos, transferencias y cheques por $413,711 y egresos por $304,899. Además de inversiones, millonarios fideicomisos y reservas de bienes para lujosos departamentos. La Fiscalía lo acusa de intervenir en la oferta, pago y negociación de sobornos en el sistema a cambio de beneficios de orden judicial para Leandro Norero. El cabo segundo de policía, Alexander Isa Canales, con un sueldo de $1,059, tuvo ingresos en 2 años por $343,480 y egresos por $318,676. Y el fiscal de Fedoti, John Camposano Fiallos, registró pagos por $130,316 de ingresos y egresos por $34,979. Canales, según la Fiscalía, desarrollaba actividades operativas a favor de la organización liderada por Norero. Por ejemplo, simulaba operativos policiales para salvaguardar los bienes del narcotraficante. Y Camposano, según la investigación, asesoró directamente a Norero para que se dilaten sus audiencias dentro de un caso de tráfico de drogas. La comunidad andina reunirá en Lima al Frente de Seguridad de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia ante lo ocurrido en el país. El fin de semana hubo un encuentro de cancilleres. Luisa María Heredia con el informe. Los ministros del Frente de Seguridad de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador se reunirán este domingo 21 de enero en Lima. La comunidad andina los convocó. Gonzalo Gutiérrez, secretario general del organismo, detalla cuál es el objetivo. Se resume básicamente en una palabra, que es coordinación. La posibilidad de que nuestros 4 países adopten acciones coordinadas para que caminemos todos en el mismo sentido en la lucha contra el crimen transnacional organizado. Para la cita, Gutiérrez debe preparar un informe que resuma los antecedentes existentes en el ordenamiento jurídico andino, a fin de ofrecer a las autoridades a cargo de la seguridad interna de los países miembros propuestas que puedan ser adoptadas. Se dio alguna vez una iniciativa sobre el tema de marcaje de armas. En fin, estamos retomando todas estas materias
que un poco quedaron en la congeladora por mucho tiempo. El fin de semana hubo un encuentro previo. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se reunió de manera extraordinaria para analizar los hechos violentos que se han registrado en Ecuador y que, a criterio de los cancilleres de los 4 países, han pretendido desestabilizar su sistema político y constitucional, lo que representa una real amenaza para la institucionalidad democrática de la subregión andina. Después de esa primera cita, la comunidad andina emitió una declaratoria en la que condena los violentos sucesos, expresa su más profundo rechazo y reafirma su apoyo y solidaridad al pueblo ecuatoriano y al gobierno del presidente Daniel Noboa. Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala esta madrugada después de una tensa jornada que puso en riesgo su asunción al poder. En su discurso dijo que la democracia ha triunfado gracias al apoyo internacional. Reporta Pedro Jiménez. La posesión presidencial estaba prevista para las 3 de la tarde del domingo, pero a esa hora lo que había en Guatemala era tensión e incertidumbre. El Congreso no lograba instalarse y los diputados del movimiento oficialista Semilla estaban en el limbo, pues el partido perdió su personería jurídica cuando fue sancionado por presuntas irregularidades en su fundación, y desde la legislatura saliente se discutía si debían asumir en calidad de independientes o no. A última hora, un acuerdo político permitió integrar el Congreso, presidido por el oficialista Samuel Pérez. Y solo después de más de 9 horas, ya en los primeros minutos de este 15 de enero, Bernardo Arévalo fue investido como mandatario en el Teatro Nacional. Sí, juro. Donde recibió los símbolos oficiales, la banda, el bastón de mando y el collar presidencial. En su discurso mencionó los temores que se cirnieron sobre el país desde su triunfo con la centroizquierda, y las que dijo fueron acciones de las élites políticas a través de una serie de maniobras con el Ministerio Público para impedir su posesión, eliminando su partido político primero y luego anulando su triunfo electoral. Para miles de personas, estos meses sugirieron el resurgimiento de la dictadura en Guatemala. Y destacó la presión a favor de la democracia que ejerció la comunidad internacional, incluida una reunión de emergencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con los cancilleres invitados a la ceremonia. La colaboración internacional ha fortalecido nuestro camino hacia adelante, destacando la protección y la promoción de los valores fundamentales que sustentan la democracia. Un accidentado inicio de gobierno para Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, posesionados para el periodo 2024-2028. Estados Unidos vivió un helado fin de semana con temperaturas extremas, nevadas e inundaciones. La tormenta invernal golpeó gran parte de ese país, provocando el cierre de vías, la cancelación de vuelos y cortes de energía. El invierno fue inclemente este fin de semana en Estados Unidos. El norte del país sufrió la peor parte, con temperaturas entre los 30 y 46 grados bajo cero en Kansas, Montana y las Dakota, que empeoraban por las ráfagas de viento helado. La nieve también causó estragos. Solo en Iowa se reportaron más de 100 accidentes de tránsito debido a una tormenta que dejó sin visibilidad a los conductores y bloqueó las carreteras con un espeso manto blanco. Mientras que en Michigan, Wisconsin y Oregon, 500,000 de personas sufrieron cortes de energía durante la noche del sábado, en medio del frío extremo. Ahí la policía investiga la muerte de un hombre, aparentemente por hipotermia. La tormenta invernal también afectó el estado de Nueva York, donde las autoridades pidieron a la población mantenerse en sus hogares. Pero donde no hubo nieve ni viento, el problema fue la lluvia helada, como en Maine y New Hampshire, donde marejadas volcaron embarcaciones y causaron inundaciones. Las severas condiciones climáticas provocaron además la cancelación de 1.900 vuelos y el retraso de muchos más en todo Estados Unidos. Los pronósticos en el país no son nada alentadores, pues las tormentas invernales continuarán esta semana. Las inundaciones en el estado de Río de Janeiro dejaron 11 fallecidos el fin de semana. El agua superó el metro de altura y solo los techos de los vehículos quedaron a la vista. Meredith González con las imágenes.
Acostado en un colchón inflable, fue evacuado un hombre de la tercera edad en medio de las severas inundaciones que afectan Río de Janeiro, en Brasil. Las intensas lluvias del fin de semana provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas, dejando extensas zonas sumergidas. Barrios populares fueron los más afectados. Ahí el agua superó el metro de altura, provocando múltiples daños. Solo el techo de los vehículos quedó en la superficie. Las lluvias también llegaron acompañadas de fuertes vientos que arrancaron techos y deslizamientos de tierra que destruyeron casas. Hasta el momento se reportan 11 fallecidos en Río de Janeiro. Sin embargo, los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas para buscar posibles víctimas y rescatar a quienes estén atrapados por la inundación. En Colombia buscan sobrevivientes del deslave en la vía Quibdó-Medellín el sábado. Hay 36 fallecidos y 5 desaparecidos. El gobierno declaró estado de catástrofe. Toneladas de tierra y rocas cambiaron el paisaje de una carretera del departamento del Chocó, en Colombia, cuando una intensa lluvia provocó un alud. Decenas de personas quedaron sepultadas. Se refugiaban en una casa y en sus vehículos al pie de la vía cuando la montaña se vino abajo. Hasta el momento han recuperado 36 cuerpos. Sin embargo, 5 personas siguen desaparecidas. Más de 200 socorristas y voluntarios trabajan en la zona afectada. Con ayuda de perros rastreadores y maquinaria, esperan encontrarlos. El presidente colombiano Gustavo Petro visitó este domingo la zona de desastre y declaró estado de catástrofe natural para permitir la transferencia de recursos que permitan no solo reabrir el paso por la vía y ayudar a los afectados, sino que además se construyan muros de contención para evitar futuras tragedias. En Estados Unidos, aunque faltan 10 meses para las presidenciales, este lunes se inicia el periodo de primarias para definir quiénes serán los candidatos en la papeleta de noviembre. Los aspirantes del Partido Republicano miden fuerzas hoy en Iowa, donde la Asamblea de Votantes escogerá entre el expresidente Donald Trump, la ex embajadora en la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump tiene en ese estado una intención de voto del 48%, pero el resultado de hoy será la primera muestra efectiva del apoyo de los votantes. Una erupción volcánica alcanzó varias viviendas de un pueblo pesquero en Islandia. Ocurrió luego de que se abriera una nueva fisura en el suelo cerca de la ciudad de Grindavik. Los residentes habían sido evacuados horas antes por la intensa actividad sísmica en la zona. Es la segunda vez que el volcán entra en erupción en menos de un mes después de pasar 800 años inactivo. ¿Y qué plantea la alcaldía de Quito para rescatar el centro histórico? Entérese luego del corte. Las actividades académicas para los 13.000 estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil se reanudaron de manera presencial a las 7 de la mañana de este lunes. En los patios y parqueaderos, poco a poco fue incrementando el alumnado en el transcurso de la jornada. ¿Hoy se gradúan de qué? De Derecho, abogados. El viernes teníamos programada la firma del libro, pero se pasó para hoy. El modo virtual será implementado para la jornada nocturna. Por lo pronto, la asistencia bordeó el 70% en las aulas. Desde el rectorado sostienen que hay un convenio con la policía. Ya tenemos aquí más de 100 policías que están alojados en nuestro campus de manera permanente, lo cual nos da un poco más de tranquilidad y seguridad. En la Universidad Estatal, los estudiantes continúan recibiendo clases virtuales, mientras que el personal administrativo asiste a la institución. Esto se repite en la ESPOL, Politécnica Salesiana, UES y Laica. Pero similar al acostumbrado. Para ingresar. Había guardias en las puertas principales. En la Universidad Salesiana de la capital se revisaban mochilas a la entrada y salida del predio, mientras que en la Pontificia Universidad Católica no hubo mayor presencia policial. En la Politécnica Nacional, en cambio, se registró menos asistencia. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, policías y militares resguardaban a los 24.000 alumnos que regresaron a las aulas. En la parte externa,
Personal de la fuerza pública realizaba requisas, pero el recorrido también se extendió en bicicletas y motos en los alrededores. En la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, la asistencia se dio de manera habitual, incluyendo al 50% de alumnos que viajan de otras provincias. Se han adoptado filtros de seguridad complementarios durante... Quito, a rescatar el centro. Televistazo presentó una serie de reportajes del centro histórico que por ahora tiene muchas carencias. La llegada del Metro de Quito es una oportunidad para su resurgimiento. ¿Cuáles son los planes de la alcaldía? Carla Delgado con las respuestas. Televistazo evidenció que el Metro de Quito llegó como una oportunidad para el resurgimiento del centro histórico. Lo hizo en 5 informes en los cuales mostró sus bondades, pero también sus problemas. Abandono de residentes, 40.000 en los últimos 20 años, de inseguridad, alta carga vehicular que provoca contaminación y carencia de servicios básicos. ¿Qué hará el alcalde Pavel Muñoz para recuperarlo y también peatonizarlo? Televistazo lo visitó en su despacho. Él coincide con que dejar pasar esta oportunidad sería una locura y cuenta que la municipalidad ha tenido reuniones con inversionistas y entidades públicas para que el centro sea atractivo para quienes buscan una alternativa de vivienda que por ahora claramente no existe. Con el BIES es con quien planteado eso y tengo previstas reuniones con la banca privada para que estudiemos con la banca privada la rehabilitación de casas del centro histórico que podrían tener uso de vivienda y que deberían tener al sector financiero detrás para poder financiar. Es decir, esta es la comunión entre constructores, financistas y habitantes que quieren ver al centro histórico como una alternativa. La inseguridad de la zona es otro de los problemas que aqueja al centro histórico y que hace que se apague temprano por temor de los visitantes. ¿Qué planes tiene? Sí, primero la Policía Nacional estamos pidiendo que el centro sea uno de los temas de mayor custodia. Y segundo, nosotros con una presencia que también es preventiva, tenemos importante cantidad de agentes metropolitanos de control en las partes más sensibles del metro, del centro, perdón, agentes metropolitanos de tránsito, es decir, le damos prioridad también al centro histórico. También la alta carga vehicular y la contaminación desbordan al centro. Calles que no fueron construidas para soportar este flujo. ¿La alcaldía peatonizará la zona? Preguntamos al alcalde. Sí es un objetivo, sí deberíamos pensarlo. A quien le ha ido muy bien en términos urbanísticos últimamente es a la ciudad de Barcelona, por ponerle un ejemplo. Y ellos pusieron de moda lo que se llaman las supermanzanas. Las supermanzanas al final son la sumatoria de cuadras que se ponen en una perspectiva más de peatonización y que le dan, digamos, mucha vitalidad del peatón, no necesariamente de los vehículos a Barcelona. Y en algunos casos del centro lo podríamos pensar. Las carencias de servicios básicos también debe ser resuelta para que el centro histórico sea más atractivo. Y aunque no fue muy específico, habló de la necesidad de inversión privada. Yo empiezo a tener reuniones con grupos económicos con los cuales nuestra intención es firmar memorandos de entendimiento. No son camisas de fuerza, sino que son más bien documentos que nos abren la vista de las inversiones que se van a hacer en Quito. Sabe que no es una tarea sencilla, pero también está consciente de que no hacerlo ahora sería dejar pasar una oportunidad histórica para el renacimiento de la zona. Un cargamento de droga fue localizado a 200 millas náuticas de Manta, en Manabí. La Armada interceptó un barco pesquero y 6 lanchas que en total trasladaban 80 bultos con bloques de droga. Los uniformados capturaron a 22 personas y según información preliminar, la sustancia está valorada en $40 millones. La cocaína fue entregada a la policía y los detenidos esperan la audiencia de formulación de cargos. Los nuevos requisitos para los aspirantes a servidores policiales, directivos y técnico-operativos fueron aprobados. No posee tatuajes, entra en vigencia este año.
El reglamento de uso de uniformes de la Policía Nacional, plasmada en el acuerdo número 26, entró en vigencia con nuevos requisitos para los aspirantes a servidores policiales directivos y técnico-operativos tras 6 meses de creación. No poseer tatuajes ni tener expansores en lugares visibles del cuerpo son requisitos obligatorios que se suman a los 20 establecidos por la institución. En cada proceso postulan 80,000 aspirantes, de los cuales entran los requeridos en cada proceso. En este último fueron 2,250. El motivo para establecer este filtro es evitar que ingresen personas involucradas en GDOs, que marcan su cuerpo con animales, fechas o iniciales alusivas al crimen. Inteligencia de la Policía Nacional analizó 4,000 imágenes en un informe. Y por eso es que nos tomamos alrededor de 4 meses, y inclusive en algunos casos 5 meses, para que el proceso de selección se lleve a cabo de la manera más recta. Identificaron hombres y mujeres con tatuajes de lobos, armas, serpientes y otras iniciales en la espalda, el cuello, los brazos y la cara. En este caso fueron eliminados del proceso, pero además de los tatuajes, las cicatrices son observadas cuidadosamente, ya que los aspirantes no pueden tener heridas provocadas por armas de fuego, armas blancas o cicatrices que evidencian una autoflagelación. Estas modificaciones, según el director nacional de Educación, se crearon en un marco de respeto a los derechos humanos. Según dijo, no intentan discriminar, sino seleccionar a un personal altamente calificado para combatir la delincuencia que afecta al país. Miedo. ¿Cómo enfrentarlo? Para algunos padres resulta complejo hablar de los hechos violentos que enfrenta Ecuador. Sin embargo, expertos recomiendan que ocultar la realidad o evadirla resulta perjudicial para los niños. Elaine Sánchez con el análisis. Todo hecho violento causa temor y angustia. En los más pequeños, la reacción puede ser doblemente estresante porque su poca experiencia no les permite comprender la complejidad de los hechos. Una investigación de la Flaxo Ecuador publicada en el 2023 revela que a los jóvenes de 12 a 17 años les cuesta adaptarse a los cambios sociales debido a su ritmo de vida basado en sus amigos, la tecnología y la escuela, y que de pronto se ve interrumpido por el contexto de violencia. Los niños de 6 a 11 años son más independientes y ansiosos de libertad, por lo que su temperamento puede cambiar si su rutina de juego se ve afectada. ¿Qué hacer como padres? Estar con ellos acompañándolos, abrazándolos y sobre todo pues empezar a aplicar ciertas actividades que podrían ser estas relajadoras. El programa infantil Plaza Sésamo envió un mensaje a los niños que pasan por momentos complejos en Ecuador. Pero es importante que siempre mantengas la calma para que te recuperes. Recursos lúdicos como este pueden ser usados por los padres para conversar de la realidad que afecta al país. Utilizar un lenguaje apropiado y acorde a su edad hace que entiendan el mensaje. Ofrecer seguridad es importante. Que tengan a la mano teléfono celular de los padres, dirección de la casa y un punto de encuentro son medidas preventivas ante cualquier eventualidad. Tras la pandemia quedó en evidencia que los trastornos de salud mental también afectan a niños y adolescentes. El 28% de niños presentó depresión, el 34.4% ansiedad y el 16.3% estrés. No hay estudios de los niños más pequeños.